Quiero darles la bienvenida de nuevo al cuarto encuentro nacional de salas de teatro, que tiene el título de Reflexiones y desafíos en contexto de crisis, porque sabemos que los últimos 2 años han sido especialmente complejos. Vamos a comenzar con la primera charla con alguien que es familiar para la red, pues fue parte de nuestro equipo de públicos durante un buen tiempo. Se trata de la presentación Desarrollo de públicos, desafíos organizacionales en un contexto de crisis, que va a dictar nuestra querida Paula Vergara, quien es socióloga de la Pontificia Universidad Católica de Chile, diplomada en gestión cultural de la Pontificia Universidad Católica también, diplomada en evaluación de impacto de las políticas públicas de la Universidad de Chile y máster en marketing creativo y visual communications de la Madrid School of Marketing. Paula se ha especializado en el estudio y gestión de públicos para proyectos y espacios culturales, y actualmente colabora con la Unidad de Programación y Públicos del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Chile, realizando mentorías a espacios culturales para la elaboración de planes de desarrollo de públicos. Desarrolla investigación sobre públicos a través de su consultora ACIDES, y continúa asesorando a diversas organizaciones culturales chilenas en el ámbito del desarrollo de públicos. Paula, bienvenida, muchas gracias por estar acá y puedes comenzar con tu presentación. Muchas gracias, Sol. Hola a todas y todos. Muchas gracias a la directiva de la Red de Salas y el equipo de gestión también por la invitación a este encuentro. Y voy a compartir entonces la presentación que he preparado para hoy. Si me dan permiso para compartir, ahí sí. Que en el fondo lo que busca es realizar una breve o un breve repaso, revisión de lo que es el enfoque de desarrollo de públicos, su marco conceptual, pero especialmente su marco estratégico, y también revisar un poco cuáles son los desafíos a nivel de las organizaciones culturales en el contexto actual, digamos, ¿no? Entonces intentaremos hacer esto en media hora para después poder dar paso a las preguntas y tener un espacio ahí de diálogo. Partir diciendo que la preocupación por los públicos no es reciente. Efectivamente, en Chile y en América Latina en general, antes de la pandemia, estábamos en un momento en que se estaba posicionando muy fuertemente el enfoque de desarrollo de públicos, al menos discursivamente, ¿no? Otra cosa es en la práctica, pero al menos discursivamente se venía posicionando. Y bueno, con la llegada de la pandemia, de alguna forma, la preocupación por estos temas, por cómo repensar la gestión cultural en este contexto y repensar cómo vincularnos con los públicos de aquí en adelante, va tomando mayor relevancia, ¿no? A veces para entender un poco en qué consiste el desarrollo de público, la experiencia me ha dicho que es bueno quizás partir nombrando lo que no es, ¿no? Hay varias falsas creencias que rodean la idea del desarrollo de públicos y que es bueno aclararlas, ¿no? Y algunas de ellas se pueden resumir en estas ideas que vemos acá. La creencia de que el desarrollo de públicos se reduce a realizar talleres de teatro, danza para los públicos de las organizaciones culturales. En el fondo, talleres que forman en la ejecución de las disciplinas. Y la verdad es que en la práctica no siempre eso es así. Muchas organizaciones culturales se enfrentan a la problemática de que los participantes de sus talleres, de los distintos talleres de los que disponen habitualmente, no son necesariamente públicos de sus actividades de exhibición artística. Esa es como una realidad bien generalizada. Entonces, si bien esto puede formar parte de una estrategia de desarrollo de pública, por sí mismo este tipo de actividades no constituyen o no logran el objetivo del desarrollo de público. Algo similar pasa con esto de pensar que el desarrollo de públicos también se reduce a realizar funciones o actividades especiales para estudiantes, como que solo nos situamos en esa esfera cuando pensamos en el desarrollo de público, y la verdad que también eso es una falsa creencia, en el sentido de que el desarrollo de público se preocupa de ver
a los públicos de una manera más integral, ver distintos segmentos de públicos y trabajar con ellos en el largo plazo, ¿no? De igual forma, el desarrollo de públicos, cuando se piensa reducido a realizar funciones o actividades especiales, esta vez para grupos en situación de vulnerabilidad social. Nuevamente, esto puede ser parte de una estrategia de desarrollo de públicos, pero no es por sí sola una acción que vaya a generar el objetivo de desarrollar públicos. El desarrollo de públicos se reduce a realizar actividades de extensión en los territorios. Quizás esta puede ser una de las creencias más extendida, como si por el solo hecho de propiciar una primera experiencia frente a públicos que no asisten habitualmente o que no participan habitualmente de la oferta artístico-cultural, como si solo por ese hecho ya hubiésemos logrado el objetivo de desarrollar públicos. Bueno, como iremos viendo, esto tampoco es tan así. Esto puede ser el inicio de una relación, pero no con esa acción por sí sola se cumple el objetivo del desarrollo de público. Y bueno, la otra idea también extendida es que el desarrollo de público se reduce a realizar conversatorios luego de las funciones. Nuevamente, esto puede ser un componente dentro de una estrategia de desarrollo de públicos, pero tampoco consiste o cumple por sí misma el objetivo que se propone este enfoque. Si uno quisiera entender en términos simples qué es el desarrollo de públicos, una de las ideas centrales que podemos encontrar en la literatura y que nos ayuda a comprender las estrategias que hay detrás, es que el desarrollo de públicos consiste en gestionar relaciones de largo recorrido entre las organizaciones culturales y sus públicos. Entonces van a ser relaciones o objetivos que no se terminan al producir primeras experiencias, primeros encuentros con los públicos, sino que buscan proyectar esa relación en el tiempo a través de una estrategia, ¿no? Y para esto, el punto de partida va a ser siempre y necesariamente el conocimiento de los públicos, como se ha venido recalcando insistentemente en distintos encuentros, en distintos seminarios, cuando hemos tenido la oportunidad de poder hablar sobre estos temas. Bien, entrando ya como en materia para entender el enfoque, podríamos decir que el desarrollo de públicos parte de la base de que los públicos de una organización cultural son públicos diversos, ¿no? Que tienen, se componen de personas con distintas características, personas que esperan cosas distintas de la organización cultural, que responden también de manera diferente a las propuestas de programación que ésta ofrece, que requieren un tipo de comunicación diferenciado, ¿no? Por ello, la propuesta concreta del desarrollo de públicos es que debemos conocer la diversidad de estos públicos que forman parte de nuestra organización y así poder relacionarnos con ellos de acuerdo a esa diversidad. Ahora bien, lo cierto es que no siempre es posible establecer relaciones diferenciadas con cada una de las personas que forman parte de nuestros públicos, y ahí es donde el concepto de segmentación adquiere relevancia, ¿no? La segmentación es, como podemos ver acá, el proceso de dividir a los públicos de una organización cultural en grupos que reúnen a personas con características similares entre sí. O sea, los segmentos al interior se componen de personas con características similares entre sí y cada segmento es distinto a los otros que hemos establecido, ¿no? ¿Y para qué hacemos esto? En el fondo es un intento de personalizar la relación, estableciendo un número de segmentos que sea posible gestionar de manera eficiente. Y lo importante es tener en consideración que o la base de esto, o la razón por qué hacemos esto, es porque necesitamos aplicar un tratamiento diferenciado a cada segmento, ¿no? No vale hacer lo mismo para todos los segmentos. Hay muchas formas de segmentar a los públicos. Habitualmente
conocemos las variables sociodemográficas y comenzamos segmentando a partir de esas variables. Eso es la práctica más extendida de alguna forma. Sin embargo, lo que ha aportado el conocimiento en desarrollo de públicos nos dice que hay una forma de segmentar que resulta ser la más fácil y la más eficiente, y que tiene que ver con segmentar en función de la relación que tienen los públicos con nuestra organización, o la relación que tenemos con los públicos. Ver en qué estadio de la relación se encuentran los públicos, ¿no? Porque justamente lo que queremos gestionar, lo que queremos cambiar, lo que queremos estrechar de alguna forma, es esa relación. Entonces, ese va a ser, desde el enfoque de desarrollo de públicos, el punto de partida. Y aquí podemos encontrar una segmentación básica, luego esto se puede subdividir en más categorías, pero una segmentación básica nos dice que tenemos públicos que son regulares, que son aquellos públicos que están asistiendo de manera frecuente, con cierta regularidad, que están atraídos o fidelizados principalmente por nuestra línea curatorial, y que generalmente están dispuestos a implicarse en la gestión misma de la organización, aportando sus recursos en forma de tiempo, dinero, contactos, ideas y otros recursos, ¿no? Tenemos también a públicos que son ocasionales, públicos que han tenido una o más experiencias, pero que no han alcanzado todavía una regularidad de asistencia. Y estos públicos, a diferencia de los fidelizados o de los regulares que están fidelizados con nuestra línea curatorial, llegan atraídos principalmente por los atributos de una actividad particular. Por ejemplo, porque siguen al director de la obra que se programó, o porque en el elenco hay rostros reconocibles. Entonces llegan primero atraídos por esos atributos, y luego, dependiendo de los esfuerzos que nosotros como organización hagamos, van reaccionando a estímulos de difusión y marketing impulsados desde la organización. Los públicos regulares son siempre un segmento muy pequeño o una proporción muy pequeña de nuestros públicos, generalmente son muy identificables, los tenemos un poco en mente. Los públicos ocasionales son la mayoría de nuestros públicos. Muchas organizaciones, cuando uno analiza sus bases de datos, cuando cuentan con registros de públicos más o menos exhaustivos, se sorprenden al darse cuenta que muchas veces cerca del 70-75% de sus públicos son públicos primerizos, públicos que van una vez y que no vuelven, ¿no? Esa es una realidad más o menos generalizada cuando no hemos implementado estrategias de desarrollo de públicos. Tenemos también, por otra parte, a los públicos potenciales, que son personas que no participan en nuestra organización, pero que poseen un perfil muy similar a quienes sí participan, y muy similar a los públicos ocasionales de alguna forma. Probablemente están participando de otras organizaciones culturales porque poseen ya un interés creado por la oferta artístico-cultural y van a estar receptivas a las propuestas que las organizaciones culturales realicen, dado que cuentan con este interés de base, ¿no? Y tenemos también a los segmentos de no públicos, que son segmentos de la población que no participan en nuestra organización cultural y que probablemente tampoco están participando en otras organizaciones culturales, principalmente porque no poseen un interés creado, lo que está correlacionado generalmente con el capital cultural con el que cuentan. Bien, una vez que establecemos esta segmentación básica, es cuando adquiere sentido poder describir estos perfiles con más variables y ir agregando capas de información de alguna forma, donde utilizamos variables sociodemográficas, las que más conocemos, variables psicográficas que nos hablan de los estilos de vida de estas personas, de sus personalidades, de sus motivaciones de asistencia también, que es otra dimensión importante, y las barreras de acceso, ¿no? Que pueden ser barreras prácticas, como la falta de tiempo, la falta de información, el estar lejos de los espacios culturales, el no disponer de dinero para pagar una entrada en el caso de que nuestra oferta sea de acceso pagado. Barreras que son también de orden perceptual, que tienen que ver un poco con las creencias y prejuicios que hay en torno al
cómo hay que comportarse en los espacios culturales. En los espacios culturales estamos llenos de ritos de los que no somos siempre conscientes cuando estamos acostumbrados a asistir a ellos, ¿no? Pero que pueden ser prácticas poco amigables para alguien que se está enfrentando por primera vez a esta experiencia. Barreras del tipo de no saber cómo comportarse, si se va a notar la condición de ser alguien primerizo, puedo comer o no, cómo voy vestido, en qué momento aplaudo, me puedo reír. Son variables que tienen que ver ahí con las percepciones que tienen los públicos. Y barreras simbólicas que ya hablan más concretamente de la capacidad que tienen los públicos para decodificar, para interpretar y para disfrutar propiamente tal de los lenguajes artísticos, que como sabemos es algo que se va logrando por la exposición permanente a las creaciones artísticas. Entonces también se produce una barrera cuando se viven primeras experiencias, y podemos ayudar a formar esa aptitud, a fortalecer ese capital cultural que nos permite poder decodificar, disfrutar, interpretar, ¿no? Poder conocer las barreras, y me detuve acá un poco, porque es fundamental para poder luego pensar en las estrategias de desarrollo de públicos, como vamos a ver más adelante. Las fuentes de información para conocer a los públicos. Dijimos que el conocimiento de los públicos es la base, ¿no? Y tenemos diversas fuentes de información para conocerlos. El ticketing no es solo un canal de venta, es un medio privilegiado para conocer a los públicos, nos ofrece una base de datos de los públicos con información básica, de contacto, a veces un par de variables sociodemográficas, pero lo más importante es que nos ofrece un historial de comportamiento que nos permite, para los espacios que cuentan con esta tecnología o con sistemas similares, nos permite diferenciar claramente quiénes son públicos primerizos, quiénes están asistiendo por segunda vez, quiénes han venido 3 o 4 veces y quiénes son públicos súper regulares que están viniendo, no sé, todas las semanas a nuestro espacio cultural. Por supuesto tenemos encuestas y otras técnicas cualitativas como entrevistas, grupos focales que nos permiten ir complementando la información que tenemos sobre nuestros públicos, pero acá quiero ser enfática en que se entienda que el conocimiento de los públicos no involucra solamente el realizar estudios costosos en recursos de dinero, de tiempo, sino que también contamos con información base que es importante analizar y que ya nos puede dar pistas para poder generar estrategias de desarrollo de público. Y bueno, también va a ser importante poder revisar otros dispositivos, comentarios en redes sociales, en donde se pueda ir generando información sobre la experiencia que tienen los públicos con nuestra organización cultural. Entonces, tenemos la segmentación básica de nuestros públicos, generamos un perfil de cada uno de estos segmentos, y lo que hace en el fondo el desarrollo de públicos es poder proveer de un marco estratégico para poder establecer estas relaciones de largo recorrido entre las organizaciones y los públicos, ¿no? En el fondo lo que queremos lograr al final del día es que los no públicos generen o generar un interés en los no públicos para que se conviertan en públicos potenciales de nuestra organización, que los públicos potenciales que ya cuentan con ese interés tengan primeras experiencias y se conviertan en públicos ocasionales, que los públicos ocasionales comiencen a aumentar su frecuencia de participación y se conviertan en públicos regulares, y también queremos que los públicos regulares se impliquen cada vez más con nuestra organización cultural y comiencen a ser colaboradores, ¿no? Colaboradores proactivos. Ese es un poco el camino que buscamos trazar cuando hablamos de desarrollo de público. Y es un camino que sabemos cuándo inicia, pero no tenemos tan claro cuándo termina, ¿no? Porque lo que buscamos es proyectar estas relaciones en el tiempo. Y si teníamos una segmentación básica, o 4 segmentos básicos, tendremos al menos también 4 estrategias básicas para desarrollar nuestros públicos.
estrategias de diversificación, estrategias de ampliación, estrategias de fidelización y estrategias de implicación. Cuando nos situamos en este primer peldaño de la escalera, cuando trabajamos con el segmento de no público, vamos a implementar principalmente estrategias de diversificación, que también son conocidas como estrategias de creación en la literatura sobre desarrollo de público, que buscan justamente conseguir la participación de estos no públicos, propiciando experiencias significativas que generen valor, y acá va a ser muy importante trabajar tanto en las barreras prácticas, pero muy especialmente en las barreras perceptuales y en las barreras simbólicas, ¿no? Porque lo que queremos producir es un cambio de actitud, cambiar un poco las percepciones que hay en torno a nosotros como organización cultural, y de actitud, en el fondo de fortalecer el capital cultural para poder interpretar y disfrutar de los lenguajes artísticos. Y acá las metodologías más propicias tienen que ver con la mediación cultural, la mediación artística, los programas educativos, ¿no? Que lo que buscan es generar una experiencia de vínculo entre las obras y la ciudadanía o los públicos. Son quizás las estrategias que más conocemos en las organizaciones culturales, que más hemos implementado, pero aquí lo importante es entender que cuando implementamos este tipo de metodologías, estamos comenzando la relación. Una relación que no va a terminar ahí, ¿no? Sino que tenemos que lograr proyectarla en el tiempo y pasar al siguiente peldaño, digo, que habla de los públicos potenciales. Acá, cuando nos ubicamos en este peldaño, vamos a implementar principalmente estrategias de ampliación de públicos, también conocidas como estrategias de atracción, en donde encontramos principalmente barreras de orden práctico operando, ¿no? Y generalmente tienen que ver con barreras vinculadas a la falta de información, a que no nos han descubierto como organización cultural. Y acá actuamos con la premisa, ya corroborada hace mucho tiempo, de que los públicos culturales, esos públicos potenciales que tienen un interés en la oferta artístico-cultural, están mayoritariamente en Internet, y de alguna forma los medios de comunicación masivos han perdido cierta eficacia para poder convocarlos, ¿no? Y por eso va a ser importante trabajar en línea con las estrategias de marketing digital, o utilizar el marketing digital como una metodología clave para poder llegar a estos públicos potenciales, donde la web, la correcta gestión de las redes sociales va a ser fundamental. Acciones que pueden ser apoyadas evidentemente con acciones comunicativas tradicionales, ¿no? Aquí también constituyen prácticas que manejamos habitualmente en las organizaciones culturales, pero quizás el principal error que se puede generar es utilizar estas plataformas, estos canales, como si fuesen medios tradicionales de comunicación, y no hacernos cargo de sus características intrínsecas, de propiciar relaciones interactivas basadas en el diálogo, ¿no? En el fondo, la clave al utilizar estas herramientas es poder captar demanda latente, que un sitio web efectivamente nos lleve a captar datos de los públicos potenciales, para poder seguir la conversación con ellos y para seguir comunicándonos con ellos. Que las redes sociales efectivamente vayan acorde al formato de diálogo que les es propio, ¿no? Luego, cuando nos ubicamos en este peldaño de los públicos ocasionales, cuando ya hemos logrado primeras experiencias, las estrategias que vamos a aplicar son de fidelización, o también conocidas como estrategias de profundización, donde queremos lograr que estos públicos ocasionales asistan con mayor frecuencia y compromiso. Y acá tenemos dos dimensiones a trabajar. Por una parte, el marketing relacional, que lo que busca es una comunicación directa, bidireccional y personalizada con los públicos, y donde
ahí tenemos o contamos con herramientas como el email marketing para poder ofrecer propuestas adaptadas. ¿Adaptadas a qué? Adaptadas al tipo de relación que están teniendo los públicos con nosotros. La clave en este sentido es poder generar campañas de acuerdo a esas características, campañas de bienvenidas para quienes son públicos primerizos, promociones, descuentos y otros incentivos para los públicos ocasionales, los que han venido un par de veces y queremos que aumenten su frecuencia de asistencia, beneficios exclusivos para quienes ya han demostrado un compromiso con nosotros como organización y están asistiendo de manera más regular, campañas de recuperación para aquellos públicos que por algún motivo han dejado de venir a nuestro espacio, que a lo mejor eran regulares, pero por algún motivo dejaron de venir. Y esto sí que es una práctica menos llevada a los espacios culturales en nuestros contextos. En general, el marketing relacional es muy contrario a prácticas del tipo de promociones 2x1 abiertas a todo el mundo, sino que lo que busca es poner los incentivos en el minuto correcto, ¿no? Y para eso trabajamos en base a las características de los públicos, de la relación que están teniendo con nosotros, y no tanto a las características o atributos que tiene el producto cultural que estamos difundiendo en ese minuto en sí mismo. Por otra parte, también es fundamental el marketing experiencial, lo que conocemos como el diseño de la experiencia, en donde tenemos que asegurarnos que la calidad de las propuestas artísticas sea la adecuada, evidentemente, que haya una congruencia con lo que es nuestra línea curatorial, garantizar servicios básicos, que la infraestructura funcione bien, que haya una adecuada señalética, que sea un espacio cómodo, y otros servicios que puedan agregar valor a la experiencia. Evidentemente, si contamos con servicios asociados como estacionamiento, café u otros que podamos pensar constituyen una ventaja, ¿no? Y finalmente tenemos el peldaño de los públicos regulares, y acá es donde aplicaremos estrategias de implicación, ¿no? Que consisten en ofrecer plataformas de participación que promuevan el empoderamiento de los públicos regulares, transformándolos en colaboradores de nuestro espacio cultural. Y acá podemos encontrar distintos formatos, algunos más conocidos que otros. Tenemos las experiencias de co-creación, donde los públicos pasan a ser protagonistas de las creaciones artísticas. Las experiencias de coproducción, muchas veces toman la forma de voluntariados, donde en conjunto con los públicos organizamos ciertas actividades. Las experiencias o los formatos de codifusión, donde transformamos a los públicos en embajadores de nuestra organización cultural. Los formatos de coprogramación, donde ya los invitamos a ser parte de ese proceso que es tan preciado y cuidado en las organizaciones culturales, ¿no? Donde los invitamos a que sean parte activa a través de un comité de programación, de programación de ciclos, de programación de actividades específicas. En el fondo lo que hacemos es poder proponer a los públicos que abandonen la comodidad del rol de consumidores para empezar a asumir responsabilidades más concretas en nuestras organizaciones culturales. Acá el principal error o la confusión al momento de implementar estas estrategias es también implementarlas independientemente de la relación que ya se tiene con los públicos. Lo cierto es que estas estrategias están pensadas cuando ya existe un conocimiento mutuo, cuando ya se ha generado confianza, para que no queden en experiencias de un taller de co-creación, un taller de codifusión, sino que sean públicos que efectivamente tomen un rol activo, se empoderen, funcionen como colaboradores de la organización y tengan cierta autonomía para funcionar en ese sentido, ¿no? También muchas veces existe el temor de qué va a pasar, por ejemplo, con las instancias de coprogramación, que los públicos vayan a programar algo muy distinto a lo que somos como organización cultural. Y aquí es importante recordar
que los públicos regulares son justamente aquellos que están ya fidelizados con nuestra línea curatorial, no con actividades puntuales, sino con nuestro discurso, por lo que sería extraño que lo que programaran fuera a salir de esa dimensión, de esos ámbitos que hemos delineado, ¿no? Bien, entonces lo importante de entender para el desarrollo de público es que no se trata solo de generar nuevas experiencias o para públicos que nunca han participado de la oferta artístico-cultural, sino que se trata de efectivamente generar estas experiencias para públicos que son nuevos, pero a la vez de mantener a nuestros públicos actuales, ¿no? Y que esos públicos con los que establecemos un primer contacto vayan, en el fondo, avanzando o progresando en este camino, en esta escalera o en este puente que vamos trazando. Evidentemente, esto tiene implicancias a nivel organizacional, ¿no? Requiere de una transformación a nivel organizacional, adoptar este enfoque. El foco, de alguna forma, deja de estar puesto en la programación. De hecho, todo lo que empezamos a hacer responde más a las características de los públicos que a los atributos propiamente tal de cada una de nuestras propuestas artístico-culturales que se van a estar exhibiendo en nuestro espacio. En el fondo es pensar que en cada una de nuestras actividades vamos a tener variedad de públicos, vamos a contar con públicos que son primerizos, vamos a contar con públicos que están repitiendo su asistencia por segunda, tercera vez, y vamos a contar con públicos que están ya, que son súper regulares, que de alguna forma están fidelizados. Entonces, la estrategia que proponemos no tiene tanto que ver con los atributos de la programación, o en este caso de la obra propiamente tal, sino con las características de los públicos. Para una misma obra podemos proponer distintas estrategias según las características de los públicos. También es importante entender que es una responsabilidad que debe ser compartida por toda la organización. El desarrollo de públicos es una estrategia a nivel organizacional. No es un proyecto paralelo a la programación, no es algo que tiene que hacer el área de mediación, o el área de educación, o el área de comunicaciones, o el área de marketing. Es un proceso en el que toda la organización está implicada. Por lo mismo exige trabajo interdisciplinario, porque trabajar en desarrollo de públicos tiene implicancias a nivel de programación, de políticas de precios, de los canales y las estrategias de comunicación que utilizamos, de la operación de la infraestructura para poder garantizar las experiencias que necesitamos para nuestros públicos. Y por supuesto, este cambio organizacional debe ser liderado, debe existir un liderazgo con enfoque de públicos. Es muy poco probable poder desarrollar un enfoque de público si el líder de nuestra organización no está convencido de la importancia de esto, ¿no? Es la cúspide la que empieza en el fondo a entusiasmar por este trabajo. No resulta que solamente el encargado de mediación, de nuevo, o el encargado de educación, o el encargado de comunicaciones sea el que esté preocupado de estos temas. Es una estrategia, como hemos reiterado, a nivel organizacional. Bien, todo esto era válido antes de la pandemia, pero efectivamente con los cambios que se introducen en los cambios de hábitos en los públicos, muchos de estos procesos se aceleran o se empiezan a tener en consideración con mayor seriedad en el contexto actual. Y también es importante tener a la vista algunos de estos cambios de comportamiento para ver de qué manera abordar el vínculo con los públicos de aquí en adelante y cómo integrar estas consecuencias de alguna forma a nuestras estrategias de desarrollo de públicos. Acá hay muchos temas que han sido estudiados, otros que son más bien hipótesis, y en el fondo, más que certezas, estamos en un momento de ir
probando estas hipótesis y bueno, podremos dialogar luego de la presentación sobre estos temas también. Lo primero que hay que tener en consideración es sobre el acceso a contenidos digitales que se produjo a propósito o que se incrementó a propósito del contexto de la pandemia. Es importante saber que la gran mayoría de quienes eran públicos presenciales de las artes accedió a contenidos, a contenidos digitales durante la pandemia, ¿no? Y también es importante saber que piensan seguir haciéndolo, incluso una vez superados ya los periodos de confinamiento, como es el caso en el que estamos o esperamos seguir ahora. Esto nos sugiere entonces que la programación online va a seguir cumpliendo un rol relevante y que por tanto para las organizaciones culturales va a ser necesario gestionar escenarios que sean híbridos, donde coexistan e interactúen contenidos presenciales y contenidos digitales, donde los segundos no sean considerados medidas transitorias, sino que se consoliden como parte constitutiva y esencial del relato, de la propuesta de valor de las organizaciones culturales, de su línea curatorial, y que por tanto las estrategias de desarrollo de público tendremos que pensarlas entonces en este continuum que intercala y mezcla lo presencial y lo digital, y donde las narrativas transmedias nos pueden ayudar mucho a pensar estas estrategias. También es importante tener claro que entre los públicos digitales existe un importante porcentaje de personas que previamente desconocían nuestras organizaciones culturales y que han comenzado a relacionarse con nuestras organizaciones a partir de este contexto. Pero también es importante tener claro que las audiencias digitales, estos nuevos públicos de alguna forma poseen características que son distintas, ¿no? Se caracterizan por una mayor interacción con los contenidos, por la reelaboración que hacen de esos mismos contenidos, generando nuevas experiencias. Poseen también tiempos distintos de focalización de la atención. Lo que impone como desafío el conocimiento, evidentemente, a cabalidad de estas audiencias digitales para poder diseñar estrategias de desarrollo públicos que se ajusten a esas necesidades. También en términos de las barreras que han existido en el acceso a contenidos digitales, sabemos que el confinamiento ha demostrado que un porcentaje significativo de la población se enfrenta a la brecha digital, expresada en desigualdades en la conectividad, en el acceso a dispositivos inteligentes, en el mismo analfabetismo cultural. Por tanto, se configuran nuevas barreras que de aquí en adelante hay que tener a la vista. Y también tener presente que las audiencias digitales manifiestan cierto agobio por la sobreoferta de actividades culturales online y las dificultades que esto genera a la hora de elegir contenidos y recordar las propuestas en este contexto. Y esto nos habla, por cierto, de la importancia de generar propuestas relevantes de programación online que permitan a las organizaciones diferenciarse y propuestas relevantes que sean acompañadas a su vez de un adecuado diseño de la experiencia digital, ¿ya? O sea, no tenemos que solo diseñar la experiencia presencial, sino que tenemos que además diseñar la experiencia digital, especialmente en las fases de descubrimiento y también propiciando una experiencia de navegación amigable, ¿no? Que sea fácil identificar los links de acceso, recordar las actividades, entre otros aspectos que terminan marcando la diferencia. Respecto a la disposición al retorno de espacios culturales, efectivamente los estudios nos decían, y bueno, podríamos comprobarlo ahora y poner a prueba estas hipótesis, que una vez que fuera posible la reapertura de los espacios culturales con los aforos limitados, solo una parte de los públicos iba a estar más dispuestas a asistir de manera inmediata a los espacios culturales, y entre ellos los que mayor probabilidad tenían de hacerlo eran los públicos fidelizados, ¿no? Ahora bien, esto siempre es una predisposición, evidentemente tenemos que trabajar para convertir esa predisposición en un comportamiento real, y ahí hay todo un trabajo que hacer con un ámbito que teníamos bastante abandonado, que es poder conocer a esos públicos que han estado, que han sido más leales, que han estado más cerca de nosotros a lo largo del tiempo, y que en última instancia
son nuestros mejores aliados a la hora de enfrentar momentos de crisis, ¿no? Y también tener en cuenta las nuevas barreras de acceso en lo presencial, en donde lo que sabemos sí es que la gestión de adecuadas medidas sanitarias implementadas en los espacios culturales es el factor de mayor relevancia frente a otros factores como los rebrotes, em, y el temor a que se produzcan nuevas olas, lo que evidentemente constituye una buena noticia para los espacios culturales porque es un factor controlable de alguna forma, pero que requiere que también diseñemos la experiencia de una forma distinta. O sea, ya no es solo una experiencia amigable, una experiencia grata, sino también una experiencia segura. Y creo que me pasé bastante en el tiempo, pero bueno, eran varios contenidos que traté de, eh, en el fondo, resumir en esta presentación para que podamos abrir las preguntas y comenzar con el diálogo.